Bueno, vamos a comenzar con el esquema de la lección La figura humana. Vamos a dibujar y vamos a volver a comentar las proporciones del cuerpo humano del canon del que partimos. 8 cabezas. Estas son las piezas que tenemos que identificar cuando dibujemos una figura. El rectángulo pequeño son las caderas y el superior es la caja torácica. Los pasos de la cabeza, recordamos que era rectángulo en el eje de esa caja torácica que hemos marcado, y en esas caderas establezco una cremallera imaginaria. Esa cremallera imaginaria va a evitar que los dos muslos se junten. Después de ponerle el cuello, le ponemos el cráneo, marco barbilla y uno los extremos del círculo. Rectángulo para un muslo, dejo una pequeña separación, y rectángulo para terminar la pierna. Cuando voy dibujando, voy colocando y tachando imaginariamente la pieza que acabo de poner. Que en el dibujo ese rectángulo del muslo es más corto, se acorta. Luego ya veremos que el porqué es porque está descorzo, o está orientado hacia nosotros o hacia atrás, y no lo vemos totalmente recto. Marcamos unos rectángulos de los pies. Ya veremos más adelante cómo se van a hacer. Igual de sencillo, que estamos estableciendo todas estas etapas. He marcado la axila en esa caja torácica para establecer el rectángulo del brazo. Dejo separación y dibujo el rectángulo del antebrazo. Su muñeca va a quedar al final de nuestras caderas. En el lado opuesto establezco lo mismo y quiero señalar que igual que dejo espacio entre un brazo y el antebrazo, o el muslo y la pierna, entre el muslo y la cadera lo tenemos unido. Ya veremos qué va a ocurrir ahí. Cuando empezamos a dibujar, no soy partidario de dar muchas medidas. De hecho, aquí voy a establecer la única medida que me gusta dar en todas las clases al principio, cuando explico la figura humana, y es esta medida, que de la cabeza al final de la cadera es lo mismo que del final de la cadera a los talones. Por lo tanto, yo sé que en la mitad de la parte superior va a estar el cuerpo y en la inferior las piernas. Eso evitará que los personajes salgan paticortos o salgan un poco deformes. Ya que he colocado estas medidas, vamos a señalar otras que son básicas, pero que realmente cuando empezamos a dibujar no nos deben preocupar. Hay tantas medidas, las medidas de la cara, la medida del cuerpo, de la mano, que si nos ponemos a pensar en todas las medidas que hay cuando estamos dibujando, nos bloqueamos y no avanzamos.
Acabo de marcar la parte superior 4 espacios iguales. Ahora recortaré un poco más la de la cabeza, que se ha quedado un poco más grande, pero decimos que el canon de la figura humana estándar va a ser de 8 cabezas. Por lo tanto, esa medida se va a repetir a lo largo del cuerpo. Ese canon, una vez que nosotros, cuando vemos el dibujo y lo dibujamos a partir de un canon estándar, y luego al mirar el dibujo marcamos o cambiamos las peculiaridades que tenga ese dibujo en concreto. Si veo que mi personaje tiene las piernas más cortas, variaré mi canon, pero siempre partimos de un esquema estándar. La primera cabeza va desde la parte superior hasta la barbilla. La segunda cabeza de la barbilla hasta la axila. La tercera de la axila hasta el ombligo, que va a coincidir con el final del codo. Y desde el final del codo o el ombligo hasta el final de la cadera o de la cremallera que hemos establecido. Y luego hacia abajo tenemos 2 cabezas hasta la rodilla, siempre por debajo. Por debajo de las rodillas está la marca de las 2 cabezas y otras 2 cabezas para los talones. Perfecto, ya tenemos ese esquema inicial. Pues ahora vamos a ver qué está ocurriendo con este dibujo de John Romita Jr., uno de los grandes del mundo de la historieta, del cómic, e hijo de uno de los más famosos dibujantes de cómics. Marcó esas caderas y marcó su caja torácica. ¿Qué diferencia hay con respecto al esquema que yo he hecho? Pues que la caja torácica, en este caso del Capitán América, es más ancha por arriba que por abajo. No son paralelas. Así que cuando queremos inclinar una figura o queremos inclinar nuestro esquema hacia adelante, acortaremos en altura e iremos haciendo más ancha la parte de arriba. Marcamos de dónde va a salir el cuello. Como comentamos en otros ejercicios, esta es una fase de llevar mucha atención, y quizás no, seguro la fase más importante. Ahí ponemos la camiseta de baloncesto que hablamos en la lección. O una camiseta de tirantes. Marcamos el bañador. También explicado en la lección de la figura humana. Ya veréis que hay 3 tipos de abordar la figura humana, o 3 etapas o niveles, en donde aprenderemos a utilizar ese bañador y esa camiseta de baloncesto como yo comento. Marco la dirección del muslo y de la pierna. Voy estableciendo unas marcas y voy uniéndolas. Un esquema muy sencillo. En la lección donde trato este tema, hacemos hincapié de
elegir dibujos de vuestros artistas favoritos, de una revista, da igual que sea un cómic o que sea de fotos, y nos pasamos pues una semana o el tiempo que sea necesario haciendo estos esquemas, identificando estas figuras geométricas. Sin pasar al contorno, solo la estructura y poniendo y consolidando los aspectos de esa camiseta que estamos comentando, de ese bañador, de qué direcciones tienen las piernas, los brazos, cómo se giran las cabezas, solo en el esquema. El resultado final, el contorno, en esta etapa de aprendizaje no importa. Yo siempre prefiero un dibujo bien construido, aunque tenga un resultado un poco diferente o muy diferente, pero sabemos lo que está pasando debajo, a tener un dibujo precioso, pero que haya surgido a base de borrar, dibujar, borrar, dibujar, ya que ese dibujo depende más del azar que de lo que estamos haciendo o de lo que sabemos hacer. Si sabemos qué ocurre, nos tiene que salir muy sencillo. Cuando una parte del cuerpo o todo el dibujo se nos complica, es porque nos faltan herramientas para tenerlo claro. Ahora estoy marcando nuestro esquema de la mano, que también está en la lección, de manos y pies. Hago mi rectángulo, hago mi cruz, hago mis círculos. Miramos los apuntes, tenemos de referencia siempre esos apuntes como una chuleta para ir memorizando y aprendiendo esas construcciones. El antebrazo en este caso es muy corto con respecto al esquema modelo que hemos hecho al principio. El motivo es porque va hacia atrás y solo vemos muy poca superficie, ¿no?, de ese rectángulo, que en el nivel intermedio serán cilindros. Y el antebrazo viene de atrás hacia adelante y viene un poco más acortado de lo normal. Ahora tenemos el cráneo dentro de la caja torácica, por lo tanto no le sacamos ningún rectángulo relacionado al cuello. Y aplicamos nuestro esquema de la cara de frente vista desde arriba o en picado. Hacemos nuestro cráneo, marcamos barbilla, uno de los extremos de ese círculo, añado un poco de cráneo por detrás, habéis visto que he hecho una marca. Para los que no hayan visto todavía la lección. Y lo uno con ese extremo del círculo. En este caso y en este dibujo, ese cráneo que yo estoy marcando sería más grande. La figura está fugada hacia nosotros. Por lo tanto,
las partes más cercanas a nosotros van a ser más grandes que las más alejadas. Por lo tanto, como tenemos la figura hacia adelante, marco esa cabeza sería más grande. Ese tamaño no lo quiero cambiar ahora, porque me va a dar la oportunidad de enseñaros una de las herramientas más utilizadas por el dibujante de cómic. Sobre todo para el dibujante de cómic que trabaja con la tableta gráfica. Imaginaros que yo estoy haciendo un dibujo, lo estoy lanzando hacia nosotros, veo y observo que esa cabeza se ha quedado pequeña, pues el programa me va a permitir seleccionar la cabeza, en este caso, ampliarla, moverla y fijarla. Por lo tanto, no borras, ni dibujas, ni te lleva más tiempo. Son recursos que te permiten los programas. Yo realmente aconsejo que el dibujo tiene que estar totalmente acabado y bien dibujado en el papel o en la capa donde tengamos el lápiz en el programa o en la tableta. Pero creo que es muy necesario que veáis esas herramientas con las que trabajan los dibujantes. Fijaros que en el dibujo no se ve el brazo. Lo más lógico, si estamos encajando de una forma tradicional, es establecer dónde están los objetos, a qué altura, qué grosor y marcarlos. Pero aquí una de las reglas que priman en la academia es que aunque no lo veamos, lo ponemos. Sabemos cómo se construye. Sabemos lo que hay debajo. Sabemos que son rectángulos. Por lo tanto, se colocan. Se establece esa fuga que hemos dicho, que es lo más cercano a nosotros, es más grande, pues hago esa mano más grande. El mismo paso que la otra mano. Para saber qué hay detrás del escudo. Luego va a ser muy fácil encajar ese escudo. Sabemos por qué nudillos va a pasar y a qué altura del antebrazo va a meterse. Y luego vamos a establecer pues cómo se hace un óvalo. Con la regla de aunque no se ve, se dibuja, nos permite poner todos los elementos en su sitio. El caso más común es que cuando pongo algún dibujo con gafas de sol a los alumnos, el alumno encaja ese cráneo, encaja esa barbilla, hace su cruz y lanza esos rectángulos, óvalos que representan a las gafas. Y comentan, es que los ojos no se ven. Pero nosotros tenemos que establecerlos para saber esas gafas dónde caen, dónde se apoyan, qué anchura tienen. Así que ponemos todos los pasos de los ojos. Acordaros que eran 3 círculos, el de en medio negro, se envuelve
en una almendra o en un rectángulo, se pone entre paréntesis y se pone la ceja. Después se colocan las gafas y después se oscurecen todas las gafas. Pero todos los pasos están detrás. Llegados a este punto, cuando estaba grabando este dibujo, fui marcando los pasos de cómo hacer todo ese escudo. Marqué la separación, marqué, bueno, un eje central, pero como suele pasar al principio, la confianza me llevó a no tener cargado la cámara con la batería completa. Menos mal que se acabó en esta etapa del escudo, porque si se llega a acabar en la etapa de las caderas y sigo dibujando, pues imaginaros lo que me hubiera encontrado. Bueno, es algo anecdótico, pero que estaré muy pendiente la próxima vez de tener preparada esa batería. De todas formas, vamos a hacer muchos escudos, voy a explicarlo. Y si a alguien concreto le pica la curiosidad de cómo he ido haciendo esas anillas del escudo, pues puedo añadirlo posteriormente. Este vídeo lo he dividido en dos partes. Esta primera parte, que es la estructura, y luego el contorno. Y he aprovechado para utilizar esa herramienta en uno de los programas con los que yo trabajo. El Clip Studio Paint, el antiguo Manga Studio. Esta es la herramienta que os he comentado. Yo selecciono esa cabeza, yo amplío, muevo, y pensad que podría hacer eso con todas las partes del dibujo que no me gustaran. De todas formas, todas estas herramientas que te dan las nuevas tecnologías pueden conllevar muchos errores de base.